Bueno, vamos a pasar entonces a la palabra del Señor. Sí, vamos a pasar a la palabra del Señor. Esta se encuentra en Efesios capítulo 2. Todos recibieron sus hojitas. Los de MEP. ¿Qué pasó con los de MEP? Faltan hartos de los de MEP. Creo que ayer salieron a darse un festín por ahí. Supe por ahí que salieron todos los matrimonios, así que vamos a tirar las orejas. ¿Qué pasó con ellos? Tenían su propio avivamiento anoche, tuvieron. Parece. Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3. Todos tienen sus hojitas. Ahí está. ¿Sí? El que no tiene hojitas, que la pida. ¿Sí? Quiero recordar una cosa a nuestros queridos y amados diáconos, que no abran las puertas hasta que después que terminen los avisos. Acuérdense que los avisos cada vez se están haciendo más cortos al final, porque los hermanos al ver las puertas abiertas salen y creen que el culto terminó. No, el culto no termina hasta que se da el último aviso, y así obviamente usted va a estar al tanto de todo lo que está sucediendo en la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Danos luz. Ilumina, Señor, esta revelación, lo que tú has escrito, Padre, a través de tus santos hombres, Señor, por medio del Espíritu Santo. Palabra infalible, inerrante, soberana, Señor, en asuntos de fe y de conducta. Gracias, Padre, porque nos has dicho todo lo que necesitamos en la Escritura. ¿Qué más puedes decirnos, Señor, si todo está en ella? Ayúdame a ser fiel a la exposición del mensaje, y Espíritu Santo, aplica esta palabra en los corazones nuestros para ser edificados, bendecidos y entender cada vez con mayor profundidad el Evangelio. En el santo nombre del Señor Jesucristo, amén. En octubre, y hacia el final de octubre, comencé una serie de sermones que hablaban de los 5 puntos del calvinismo. En la primera predicación ya hablé de los primeros 3 puntos, ¿cierto? Junto con su contexto histórico en el momento. Hablamos de la depravación total, hablamos de la elección incondicional y llegamos hasta la expiación limitada. Quedan 2 puntos. Hoy día vamos a hablar de la gracia irresistible o la gracia invencible, o lo que también se llama la gracia eficaz. ¿Por qué estudiamos esto? ¿Por qué esta doctrina es importante para nosotros? Porque la doctrina de la gracia irresistible, invencible o eficaz responde a la siguiente pregunta, que todos nosotros nos hacemos en algún momento. ¿Por qué algunos se salvan y otros se pierden? ¿Por qué unos se arrepienten y creen y otros rechazan el Evangelio y se burlan muchas veces de Cristo y de la buena nueva? Hay muchas teorías, hay muchas explicaciones. Algunos atribuyen al hombre la razón por la cual estos se salvan. Otros atribuyen a Dios. Pero quiero centrarme exclusivamente y hacer una exégesis del texto de lo que acabábamos de leer. Y si nosotros analizamos el texto, vamos a aprender 3 cosas. El punto número 1 es que dice la Escritura dentro del bosquejo, es que Él nos dio vida. Él os dio vida a vosotros. ¿Y esa vida vino cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quiénes? Todos nosotros. Por eso Pablo dice, los cuales anduvisteis también ustedes en otro tiempo. A ustedes también, yo también estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo andábamos muertos? ¿Qué significa esa muerte? Pablo lo desglosa y dice, siguiendo la corriente de este mundo. 1, 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y entre paréntesis dice, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Reitera la idea. Nadie nació puro ni santo. Todos nosotros nacimos dentro de esta concepción de pecado y de maldad. Nacimos depravados. Y también en los deseos de nuestra carne y los pensamientos. Y como conclusión, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. El apóstol Pablo nos está diciendo, y aquí yo quiero invertir en los versículos y quiero partir de atrás hacia adelante para llegar a la conclusión primera del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Y con esto yo quiero echar un mito abajo. Un mito que lo escucho a veces en la iglesia y obviamente afuera. Primer mito, que no todos, todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Todos somos hijos de Dios. No es cierto. No todos son hijos de Dios. La escritura en Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, la facultad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice la escritura, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, el hecho de nacer o de nacer en un hogar cristiano, eso a ti no te hace cristiano. Eso a ti no te hace un hijo de Dios. Dice la escritura, no son engendrados de sangre. La vida en Cristo, la vida cristiana no se hereda. Podemos heredar los bienes, podemos heredar títulos de propiedad, títulos de dominio, podemos heredar cuentas corrientes, dineros, recursos. Pero la vida nueva, el ser un hijo de Dios, el ser un cristiano, no te garantiza de que tú eres un hijo de Dios. Y a lo mejor muchos de nosotros podemos estar seriamente engañados y confundidos. Escucho constantemente esto, pero todos somos hijos de Dios. Dios nos ama a todos porque todos somos hijos de Dios. No, una cosa es que tú hayas nacido de la carne. Juan mismo dice, la escritura dice, lo que es del nacido de la carne, Juan capítulo 3, carne es, más lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando tú naciste del vientre de tu madre, no naciste siendo un hijo de Dios. Naciste siendo una criatura de Dios, siendo creación de Dios. Sin embargo, todos nacimos y nos apartamos aún desde el vientre de nuestra madre. El Salmo 51 dice, he aquí que en pecado he sido concebido y en iniquidad me concibió mi madre. En pecado nosotros fuimos engendrados. No hay nada bueno en nosotros. Por lo tanto, cuando la escritura dice que esto cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, ni siquiera fue voluntad tuya. Porque mira, dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, sino de Dios. Si tú eres una hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios, es porque Dios de su corazón, de su voluntad, transformó tu vida, hizo un cambio en tu corazón, te adoptó, te engendró, te hizo nacer de nuevo. Por eso Jesucristo le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, nacer otra vez, nacer de lo alto. Luego el apóstol dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, que significa papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La Escritura nos está diciendo que es el Espíritu Santo el que nos da testimonio. Pero ¿cuándo podemos saber que somos hijos de Dios? ¿Cómo puedo saber, pastor, que soy un hijo de Dios? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? ¿Anhelamos a Cristo? Gálatas capítulo 5 nos habla más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, ¿qué más? Mansedumbre, templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. Es más, no solamente los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo hacia las cosas de Dios, a buscar al Señor, sino que también tenemos una conciencia de paternidad. Que el Espíritu Santo nos lleva y nos convence de que Dios es nuestro Padre. Por eso Jesucristo nos enseña a orar, Padre nuestro que estás
en los cielos. Padre, empezamos a tener una convicción de que somos hijos de Dios, de que el Señor nos ha adoptado. Por lo tanto, no todos son hijos de Dios. Es más, éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, del momento en que nacemos. Por eso hay algunos que miran a Dios y dicen, pero qué injusto este Dios que predestina a algunos para salvación y a otros para condenación. Momento, yo quiero aquí detenerme en algo. No, Dios no es el Dios caprichoso que manda a algunos, dice, tú al cielo, tú al infierno, tú al cielo, tú al infierno, como lamentablemente se ha enseñado. No, el problema es que todos nosotros nacimos descarriados. Todos nosotros nacimos dándole vuelta a la espalda a Dios. La Escritura en Romanos capítulo 3 dice, no hay quien busque a Dios, ni aún uno. No hay quien entienda. Jesucristo también le dice a los fariseos, y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pablo también en Corintios dice que porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos un cambio en nuestro corazón. Si Dios tuviera que aplicar justicia, si Dios tuviera efectivamente que aplicar su ley sobre nuestras vidas, todos tendríamos que ser objeto de la ira de Dios, por cuanto lo hemos negado, lo hemos desechado. Pero Dios tuvo misericordia. Dios, debiendo tener que aplicar justicia sobre algunos o sobre todos, sin embargo, prefirió aplicar la ira, la justicia sobre Cristo, mientras que tú has recibido solamente gracia y perdón de Dios. No hay injusticia en Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 1, de ninguna manera. ¿Y por qué? ¿Por qué éramos por naturaleza hijos de ira? ¿Por qué nos merecíamos la muerte? ¿Por qué nos merecíamos el juicio? El apóstol Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pastor, ¿qué significa estar muertos en delitos y pecados? ¿Qué significa esta condición? Aquí el apóstol Pablo te habla de 3 condiciones. ¿Qué significa estar muerto? Mira lo que nos dice la Escritura. Siguiendo la corriente de este mundo. Da la idea de que no éramos salmones. El buen salmón se decía en el ejército, nada contra la corriente. No, al revés. Éramos pescados, éramos como peces impotentes. Es más, peces muertos, llevados por la corriente de este mundo. Atraídos y seducidos por el mundo. Cuando la criatura, ¿qué es el mundo? Cuando la criatura es más importante que el creador. Los ídolos que te presenta esta sociedad. Por eso dice, siguiendo la corriente de este mundo. Éramos llevados, arrastrados, traídos por todo lo que este mundo nos enseña y por todo lo que este mundo nos ofrece. Y yo creo que un ejemplo claro de lo que está pasando en el mundo hoy en día lo podemos encontrar en la tentación de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 4, versículo 3, cuando Satanás le dice a Cristo, di que estas piedras se conviertan en pan. El mundo tiene una de las características que se está metiendo en tu vida, que se está metiendo aún dentro de la iglesia, el pragmatismo. Quiero resultados, ya. ¿Qué nos pasa cuando nos metemos a un cajero automático? Metemos la tarjetita, ponemos la clave y se empieza a demorar 2, 3, 4, 5 segundos. Empezamos así, ¿cierto? Porque queremos satisfacer nuestras necesidades ya. Somos delicados de piel. Y a mí un miedo que me da con los jóvenes, un miedo que me da con nuestros hijos, que les hablamos tanto de derechos, de sus derechos, que no son capaces de reconocer cuáles son sus obligaciones, de honrar a sus padres, de respetar la autoridad, de honrar y de amar a los profesores y reconocerlos como autoridad. Cuidado cómo estamos educando a nuestros hijos, porque todo lo ponemos en sus manos, todo se lo damos, nada le negamos. Y yo quiero decirte que la mejor forma y la palabra que más le va a ayudar a tu hijo para que no se frustre el día de mañana ni en su matrimonio. ¿Por qué los matrimonios hoy día duran tan poco? ¿Por qué los matrimonios? ¿Por qué tenemos adolescentes de 40 años, adolescentes de 50 años? Porque son personas que se frustran, no pueden escuchar un no, no pueden recibir un no.
porque todo se lo damos. Les metemos un mundo pragmático, les transformamos las piedras en pan. Nosotros los padres, y nosotros les tenemos que enseñar que la vida es dura, que la vida es difícil, que no todo es gratis, que las cosas cuestan, que tienen que esforzarse también. No queremos que sufran, no queremos que lloren. Por supuesto, yo no quiero que mis hijos sufran y lloren, pero yo no voy a estar siempre al lado de ellos. El día de mañana me voy a ir, el día de mañana voy a desaparecer. Es más, la Biblia dice, dejará padre y madre, dejará padre y madre. Usted y yo debemos educar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que se vayan de casa. Para que se vayan de la casa. ¿Cuántos dicen amén? Váyanse de la casa. Y cuando usted gane su sueldo, cuando usted pague su casa, su dividendo, su arriendo, se compre su ropita, se pague su universidad, haga lo que quiera. Mientras está en casa, sométase al papá y a la mamá y obedezcan y honren de una vez por todas. Y aquí nosotros nos encontramos con este pragmatismo, como ese muchacho de la hamburguesa. Quiero mi cuarto de libra ahora y ya. Así son algunos hijos. Quiero mi almuerzo, dame esto, dame lo otro. Nuestros hijos en nuestro hogar deben estar siendo preparados para enfrentar el mundo, para llevar la buena nueva y no ser personas que el mundo, que el pragmatismo, el sexo fácil, el dinero fácil, todo. ¿Sabes tú lo que es la delincuencia? Es sencillo, es un atajo a los planes de Dios para tu vida. El mentir es un atajo, el vender droga es otro atajo, el tener relaciones prematrimoniales ya al tiro en la noche es otro atajo a los planes de Dios. El pecado es un atajo al plan de Dios para tu vida y para la vida de tus hijos. Y nuestros hijos deben aprender lo que es paciencia. Y la paciencia yo la defino como la victoria de Dios sobre el tiempo. Que nuestros hijos deben aprender a esperar en Dios. Deben aprender a conocer que ellos viven para la gloria de Dios. Que Dios tiene sus procesos. Que Dios no se relaciona con nosotros como banda ancha. De 15 megas, de 20 megas, de 40 megas. Mi relación. Y hay algunas iglesias que lamentablemente con algunos pseudo predicadores, pseudo iglesias cristianas, te presentan un evangelio barato, de oferta. Ven a Cristo y te va a sanar. Ven a Cristo y te vas a ir al cielo. Ven a Cristo y te vas a hacer rico. Mentira, mentira. Que cualquiera que me siga, tome su cruz y sígame, dice la Escritura. Tomar la cruz del Señor, aprender que la vida es difícil y es dura, pero aún así tenemos un Dios que nos sostiene en medio de la prueba, en medio de la enfermedad. Que el sufrimiento es cierto, no queremos sufrir. Yo no quiero que mis hijos sufran, pero cuando el sufrimiento llega a la puerta de mi casa, no es porque el diablo se levantó contra mí, no es porque yo esencialmente hice algo malo, porque estamos en un mundo roto, estamos en un mundo caído, estamos en un mundo quebrado, pero ahí se glorifica a Dios en medio del sufrimiento. Hay gente que sufre y dicen, tengo demonio. O a lo mejor pequé, o a lo mejor Dios me está castigando, o a lo mejor no apliqué bien los principios que me enseñaron en la iglesia. Por eso tengo una vida pobre y triste y dolorosa. No, Señor, Jesucristo no pecó. Jesucristo fue fiel a Dios y fue quebrantado. Porque el sufrimiento también es un camino de la vocación de Dios, ya que estamos en un mundo quebrado. El apóstol Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 3, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis cabales y no tengáis necesidad de nada. Job fue probado. José fue probado. Las pruebas son así. El pragmatismo, el egoísmo.
Cuando el diablo le lleva a la santa ciudad a Cristo y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El egoísmo. Vas a ser el primero, vas a ser admirado, vas a ser reconocido. Oh, la gente va a venir y van a decir: ¿quién es este que se tira a un precipicio y aparecen los ángeles? La sed de reconocimiento, la sed de ser el primero. El mundo nos ofrece una y otra vez formas, atajos y caminos en lugar de pensar en el otro, en lugar de negarnos a nosotros mismos, en lugar de negarnos a nosotros mismos. Y el otro error que vemos hoy día es el materialismo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrare y me adorares. Esto mismo lo vemos hoy día: pragmatismo, egoísmo, materialismo. Estamos siendo educados, estamos siendo bombardeados. A los hombres se nos quiere quitar la virilidad. A los hombres no se nos quiere dar el reconocimiento bíblico de que somos cabeza del hogar y que estamos para bendecir a nuestras esposas, para cuidar a nuestras esposas y para cuidar a nuestros hijos. El mundo es fuerte. El mundo nos lleva. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí, sino que el apóstol Pablo dice: conforme al príncipe de la potestad del aire. No solamente tenemos un enemigo en el mundo, sino que también tenemos un enemigo que es Satanás, que es el diablo, el engañador, padre de mentira, el sistema que se levanta contra Dios y su palabra, niega a Cristo, rechaza todo lo que ordena su palabra. Y aquí yo quiero hacerte una pregunta: ¿eres tú más fuerte que el diablo? ¿Eres tú más poderoso que el diablo? Cuando yo hago la pregunta: ¿por qué algunos creen? ¿Por qué otros no creen? Cuando en realidad somos presa muchas veces de Satanás. Mira lo que nos dice Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 44. Y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estamos engañados, no solamente por los poderes de este mundo, no solamente por el pragmatismo, el egoísmo, el materialismo, no solamente por esta corriente, sino que también tenemos un enemigo en común que nos miente, que nos engaña y muchas veces ataca nuestros pensamientos, ataca nuestro sistema de creencias, te invade con mentiras, te hace creer a través de la publicidad o a través de algo que genera tu propia carne, tu propio yo, pensamientos que te destruyen, que te mienten, que te engañan. A veces somos como la historia del patito feo. Creemos que somos feos, que no pertenecemos a nada ni nadie, hasta que llega tu verdadera pata, la mamá pata y el papá pato, y dicen: eres mío, esta es tu naturaleza. Viene la pregunta. Mira lo que nos dice Hechos capítulo 5, verso 3. Y dijo Pedro a Ananías, cuando sustrajo parte de la ofrenda: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No estoy haciendo una apología a Satanás. Creo que llevo 2 años en esta iglesia predicando y nunca he predicado del diablo. Para que no digan después que yo hago una apología de Satanás. Estoy diciendo que es probable que tú estés siendo engañado. Martín Lutero decía: yo no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido. Y a veces un sistema de creencias errado puede ser el instrumento de Satanás para hacer de maldición a muchas otras personas. Pastor, ¿un cristiano puede ser poseído? No estoy diciendo esto. Un día creo que les puse el ejemplo. Miren, es súper sencillo. Cuando en una casa está llena de moscas y hay basura, por más que yo eche Raid o matamoscas y se mueran todas las moscas, a los 2 y a los 3 días van a seguir las moscas. La basura tiene que ser sacada. La basura atrae las moscas o genera las moscas. En nuestro corazón hay basura. En nuestra mente hay basura. Y es probable que eso pueda atraer el maligno
a nuestros hogares, a nuestra vida. Hay gente que estudia las moscas, los expertos en moscología, los moscólogos. Y le preguntan el nombre a las moscas. Y estudian el vuelo de la mosca y son expertos en voladores de moscas. Pero la Biblia no te ha llamado a combatir ni a demonios ni a diablos. Te ha llamado a humillar tu corazón y a entregárselo al Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mira lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 2, la parte final. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Que si quizás Dios les conceda, que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y aquí está hablando de aquellos que no conocen a Cristo. Entonces, ¿cómo me puede usted hablar del libre albedrío? ¿Cómo me puede hablar de que el hombre tiene la capacidad? Si dice Pablo que el mundo los arrastra, que estamos enlazados por el poder del diablo. ¿Tienes tú más poder que el mundo? ¿Tenemos nosotros más poder que el diablo? No, nosotros no lo tenemos, pero hay unos que sí lo tienen. Hay uno que ha vencido al mundo y hay uno que ha vencido a Satanás. Por eso, la doctrina del libre albedrío es un mito. No es cierto. Si dice la Escritura que somos esclavos del pecado, que no somos libres. Que en Cristo, cuando estamos en Cristo, cuando Cristo viene a nuestra vida, podemos acceder a esa completa libertad. Y mira, y otro punto más, en los deseos de nuestra carne y los pensamientos. El mundo, el diablo y ahora va más al corazón todavía. ¿Cómo andábamos? En los deseos de nuestra carne y de los pensamientos. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, ahora también es tu corazón. Tenemos 3 enemigos y andábamos bajo esos principios. Bajo el mundo, bajo el diablo y bajo la carne. Mira lo que nos dice Efesios capítulo 4 del 17 al 19. Esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Primera característica, ¿cómo andan los gentiles o los que no tienen a Cristo? En la vanidad de su mente, una mente vana, una mente vacía. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen así la mente? Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice la Escritura. Te estoy enseñando cómo piensa tu jefe que no es cristiano. Te estoy enseñando cómo piensa su pololito que no es cristiano. Te estoy enseñando cómo piensa tu vecino que te hace la vida imposible, tu colega, tu compañero de universidad, para que ores por él. Porque el hombre no tiene la capacidad de convertirse a sí mismo. El hombre no tiene la capacidad de venir a Dios, de venir a Cristo, porque el mundo se lo lleva. Satanás lo tiene atado y más encima su mente, su corazón dice que está entenebrecida. Tinieblas hay. Por eso cuando te dicen, no, es que tienes que hacer lo que hay en tu corazón. Jeremías 17 dice que el corazón, ¿cómo es? Engañoso. ¿Cómo un corazón engañoso va a pedirle a la verdad que es Cristo que venga? ¿Cómo un corazón engañoso va a venir a la luz cuando no aman la luz, no quiere la luz? Ajenos de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios. Sigamos leyendo. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y aquí, iglesia, yo les hago la pregunta. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué algunos se salvan y otros se pierden? ¿Por qué algunos se arrepienten y creen y por qué otros no? Tenemos 2 explicaciones. Ya sea que el hombre puede generar fe por sí mismo, arrepentirse por sí mismo, dar un paso, un salto de fe y venir a Cristo, o Cristo viene, lo desata, lo hace libre,
vence la corriente de este mundo, quiebra sus ídolos, lo desata del poder de Satanás y transforma su corazón. Pero mire lo que nos dice el apóstol Pablo, y Él te dio vida. Y Él os dio vida. Él te dio vida. Si tú estás en Cristo, es porque Él sopló sobre ti. Él te dio vida. El problema es que el sistema arminiano atribuye la razón final y última al hombre. El sistema arminiano es humanista. El hombre es soberano en su salvación. Pero aquí yo le hago algunas preguntas a nuestros hermanos arminianos. ¿Cómo puede el hombre querer algo que no quiere? Y no queréis venir a mí para que tengan vida. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3. Todos se desviaron y se descarriaron como ovejas. ¿Qué pasa con el Dios omnipotente? El omnipotente se torna impotente ante la criatura que no lo acepta. Y aquí yo quiero echar abajo otro mito. He escuchado de predicadores que dicen que Cristo está afuera, sufriendo, afuera de tu corazón, tocando la puerta. Y he escuchado otro mito, que hay una cerradura, que esa puerta tiene una cerradura que se abre por dentro, que Cristo no la puede abrir por fuera. Mentira, mentira. No es que dentro de tu corazón tú puedes abrirle la puerta a Jesús, porque nunca quisimos a Jesús. Por eso dice la Escritura en Ezequiel capítulo 36, 26, quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne y enviaré mi espíritu para que andéis en mis estatutos. Miramos a Dios como un ser indefenso que ruega, déjame entrar en tu corazón. Déjame entrar en tu vida. Será mejor que tú le digas, déjame entrar en tu reino. Y yo quiero decirte hoy día que si estás escuchando la palabra y estás descubriendo que eres presa del mundo, que eres presa del diablo y de tu carne, de un corazón endurecido, hay alguien que puede cambiar tu vida ahora ya. Hay alguien que tiene poder, que tiene autoridad, que ha vencido al mundo, que ha vencido a Satanás y tiene el poder suficiente para cambiar, transformar tu vida, para hacerla nueva, para lavarte con su sangre. Todo viene del cielo. Escúchame, tú no pediste nacer de tus padres, ¿cierto? Tú naciste. Así también, tú no puedes pedir nacer de nuevo. El Espíritu Santo sopla sobre ti. Jesucristo le dijo a Nicodemo, el viento sopla, Nicodemo, y oye su sonido, y ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Un día no querías, pero de repente dijiste, te necesito, Señor. Te necesito, Cristo. ¿De dónde salió eso? Si eras esclavo del mundo, si eras preso y lazo del diablo, y más encima tenías un corazón duro que no quiere a Cristo. Solamente una obra soberana, una obra poderosa, una gracia irresistible, un milagro grande de Dios. Una de las grandes fallas del arminianismo ha sido que ha dejado de reconocer la necesidad de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón. Ha convertido al hombre en un co-salvador con Cristo, como si la gloria de la redención ha de dividirse entre la gracia de Cristo y la voluntad del hombre. Jesucristo en la cruz del Calvario dijo consumado es. Y si dijo consumado es porque Él acabó la obra en nuestras vidas. Él es el autor y consumador, dice la Biblia, de la fe. Pastor, yo me arrepentí y yo tuve fe en Cristo. Sí, te respondo con la misma Biblia. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es la fe? Un don de Dios. ¿Por qué creíste? Porque Dios vino a tu vida antes y transformó tu corazón. Gálatas capítulo 5 dice que la fe es un fruto. Es fruto del Espíritu Santo. O sea, pastor, que cuando yo creí en Cristo y me arrepentí de mis pecados, sí, eso lo hiciste tú, pero causado por Dios, porque ya el Espíritu Santo había venido antes en tu vida y había dado el fruto de la fe.
Jesucristo le dijo a Nicodemo, mira esto, porque muchos malinterpretan el texto. Nicodemo, para ver el reino de Dios, es decir, Cristo, para ver a Cristo, para darse cuenta del reino, te es necesario nacer de nuevo. ¿Perdón? Para darte cuenta que eres un pecador, que necesitas un Salvador. Cuando te diste cuenta que Jesucristo era tu todo, tu hermosura, tu preciosura, tu salvación, tu rescate, es necesario nacer de nuevo. En el Evangelio, tú no pones tu fe para nacer de nuevo. Porque naciste de nuevo, pudiste depositar tu fe en Cristo y confiar. Nacemos de nuevo, somos regenerados de lo alto y luego podemos tener fe y arrepentirnos y ser justificados de nuestros pecados. No al revés. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tengamos un muerto ahí. Lázaro. Le vamos a poner a Lázaro. Lázaro, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Lázaro, arrepiéntate. Lázaro, te vas a ir al infierno. Lázaro, necesitas a Cristo. Abre tu boca, te voy a dar el remedio del Evangelio. Porque algunos creen que el Evangelio es como, estamos tan enfermos, pero podemos abrir la boca y tragar. No. Muertos. ¿Y sabes por qué esta doctrina se llama gracia irresistible, llamamiento eficaz, gracia invencible? Porque a Lázaro solamente lo resucita Dios. Y ahí llega en Juan capítulo 11 Jesucristo. Y le dicen, ¿a esta hora vienes? Hiede ya. Abran la tumba. Está podrido. Hiede. Está putrefacto. Lleva 3 días. Abrid la tumba. Lázaro, sal fuera. Eso mismo pasó con tu alma y con tu espíritu. El llamamiento de Dios no es una súplica de Dios para que te conviertas. No es un Dios llorando de rodillas, implorándote que te arrepientas. Es el Dios todopoderoso que le ordena a tu alma muerta, a tu corazón duro, a tu mente reprobada, a tu vida esclava del mundo, del diablo y de tu pecado, y te da la orden y te dice, vive, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto y cree en mí, vivirá, dice la Escritura. Por eso para muchos, el nuevo nacimiento es bendición económica. Y el falso evangelio es, hola, ven, ¿te quería ir al cielo? ¿Quién te va a decir que no? ¿Quién te va a decir que no? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres ser rico y tener mucha salud y sanidad? ¿Quieres irte al cielo y al paraíso y tener mansión gloriosa, calles de oro, mar de cristal? ¿Quién te va a decir que no? ¿Quién te va a decir que no a eso? El evangelio no es eso. El evangelio es, arrepiéntete de tus pecados. Confía en Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Humíllate ante el Señor, porque Él es tu vida. Él es tu vida. Ven a Cristo. Esas personas, cuando no pueden, Él hace la obra en tu vida. Viene la pregunta, ¿qué crees que es el evangelio? ¿Qué crees que es Cristo? Dice la Escritura que nosotros estamos siendo preparados para el cielo, siendo santificados, siendo hechos a la imagen de Cristo. ¿Sabes lo que pasaría si yo tomo una persona que no es cristiana y lo pongo hoy día en el paraíso mismo, al lado de Cristo, los santos ángeles, en la gloria celestial con los santos que ya partieron antes que nosotros?
¿Sabes lo que va a hacer esa persona? No va a ver nada. No va a contemplar nada. Porque está ciega. Tenemos la sensación de que el cielo es Fantasilandia. Es Walt Disney. Que lo vamos a ir a pasar chancho. Sí, lo vamos a pasar chancho. Pero el cielo es Cristo. Él es la hermosura. Salmo 73, Asaf decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Me mostrarás, dice Salmo 16, 11, la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Yo te hago una pregunta. ¿Deseas a Cristo? ¿Deseas a Cristo? Salmo 27, 5. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. ¿Deseas a Cristo? ¿Anhelas a Cristo? Dice, puedes decir conmigo, Cristo, te necesito. Sin ti no puedo vivir. Tú eres mi pan del cielo. Aliméntame. Si hoy día no estás deleitándote en Cristo, escúchame, iglesia, en el cielo no vas a tener ni un consuelo, porque si hoy día no valoras su palabra, su presencia, sus sacramentos, su pan, su vino, su cuerpo, la comunión de hermanos, si no quieres tu iglesia, te tengo malas noticias, en el cielo está lleno de canutos, gozándose, alabándose, alabando al Señor. ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de lo alto, del Espíritu? Eres una nueva criatura. Anhela su presencia, anhela su venida. Ven, Señor Jesús, ven. Los cristianos en la iglesia primitiva decían Maranata y Maranata. Maranata, el Señor viene. Esa era su esperanza. El Señor viene, Danilo, Maranata. Ricardo, Maranata. Y Ricardo contestaba, Maranatá. ¿Sabes lo que es Maranatá? Maranata, el Señor viene. Maranatá, ven, Señor. Ese era el saludo de los cristianos. Y no era por un escapismo, no era para huir de este mundo tan terrible y malo. Era porque deseaban. Quiero estar contigo, Señor. Te necesito, Señor. Nos ponemos de pie. La fe reformada lo atribuye a Dios mismo. El sistema calvinista es teológico. Dios es soberano en la salvación de los pecadores. El mayor milagro no es que te ganes el quino y el loto. El mayor milagro no es que tener una casa de nada o pagar todas tus deudas. El mayor milagro. ¿Cómo define usted un milagro? Sí, apliquemos el sentido común. ¿Cómo define usted un milagro? Un milagro es cuando algo imposible para el hombre sucede. ¿Cierto? Donde tú ni siquiera pusiste una cuota de tu voluntad. Nada. Ni los médicos con todo su tratamiento se pudo sanar ese enfermo terminal de cáncer. ¿Qué dicen? Es un milagro. El nuevo nacimiento es un milagro que solo Él puede hacer en tu vida. Porque es Cristo el que te dice y no te pide, ni te pide por favor de rodillas. Ven, te manda y tu espíritu resucita y viene y dice, heme aquí, Señor mío y Dios mío. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere
da vida. Puedes leer conmigo algunas cositas de los que están en el cuadro. Mira, la página número 4. Charles Hodge, un gran teólogo presbiteriano de Princeton, dijo: el alma es el sujeto del cambio y no el agente del cambio. Dios viene y cambia tu alma y tu corazón. No te dice ayúdame a cambiarte. El cambio mismo es algo que se experimenta, no algo que se hace. El otro cuadro, no se trata de tener fe para nacer de nuevo, sino que todo lo contrario. Para tener fe y arrepentirnos necesitamos nacer de nuevo, y esto solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento precede la fe y al arrepentimiento. Si tienes fe y te arrepientes, es porque naciste de nuevo, porque estás siendo apto para el cielo. Fe y arrepentimiento son el resultado y fruto del nuevo nacimiento, no al revés. Y con esto concluyo. La llamada del Evangelio no es solamente una invitación, sino que es una orden del Dios Todopoderoso que cambia el corazón más duro y lo transforma en un corazón dócil y obediente. ¿Cuántos de aquí tienen hijos no cristianos, maridos que no son cristianos, amigos que no son cristianos? Te voy a dar un consejo. Ora. Porque solamente Dios puede cambiar el corazón. Y en la Biblia, escúchame mamás y papás, muéstrame un solo caso de un padre o una madre que vinieron donde Jesús a pedirle por su hijo, donde Jesús se haya negado a transformarlo. La casa de Jairo. Cuando Jairo fue y le dijo, ¿conocen ese himno? A la casa de Jairo iba Jesús, ¿te lo sabe, Gilbert? ¿Y te creéis presbiteriano? Me dice. A la casa de Jairo iba Jesús. Antiguo himno. Aleluya, hermano. Dale revelación a Gilbert. El hijo de la viuda de Naín, Jesús vio a esa mujer que iba con ese niño en la tumba y Jesús fue y tocó el sepulcro. ¿Se acuerdan? Este otro que fue, Señor, mi hijo, por el centurión, Señor, mi hijo, es gravemente atormentado. Ve, tu hijo vive. Nunca Cristo se negó a escuchar la oración y la súplica de un padre, de una madre desesperada por su hijo. Jamás. ¿Sabes por qué? Esto es calvinismo. Porque los arminianos dicen, todo depende del hombre. Los calvinistas decimos, Señor, yo sé que mi hijo, ladrón, mentiroso, estafador, homosexual, lesbiana, idólatra, drogadicto, lo que sea, soberbio, vanaglorioso, todos los pecados, alcohólico, todos los pecados, pastor, todos los pecados. ¿Sí? No, ojo, no hay gradualidad de los pecados, no hay categorías. Todo, estamos fritos, todos. Mira, quiero que lo entiendas. El arminianismo le pone trabas. Dice, no, es que depende de su libre albedrío. El calvinista dice, pero Dios puede. Si el libre albedrío no quiere, porque nunca quiere, pero Dios puede. Él cambia el corazón de tu esposo, de tus hijos, de tu jefe, de tu vecino, de tu padre y de tu madre. Porque para Dios nada hay imposible. Oremos ahora, hermanos, y pidamos el imposible, el milagro más grande. Levanta tus manos como acto de fe y dile, Señor, te pido que cambies ahora. Dios omnipotente, ruge, león de Judá. Ruge con palabras de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Empieza a clamar por tus hijos ahora, por tu esposo, por tu esposa. Clama al Dios soberano y poderoso. Ahora mismo, lo que no pueden hacer los reyes, ni los médicos, ni las palabras persuasivas,
Solamente tú lo haces, Espíritu Santo. Te pido que mires, Padre, a los hijos de los papitos y mamitas que están aquí, a los esposos y a las esposas. Iglesia, clama. Iglesia, empieza a pedirle al Dios poderoso. Dile, cambia su corazón, cambia, libéralo del mundo, libéralo del diablo, libéralo de las cadenas y de los pensamientos de su corazón endurecido. Tú, Dios, puedes hacer una nueva obra, una nueva creación del cielo. Resplandezca tu luz en el corazón, Señor. Resplandezca tu luz en el corazón, Padre, de los esposos de nuestras hermanas que están solas aquí. Ahora en el nombre del Señor Jesús. Resplandece en el corazón de los hijos, Señor, de los hijos de los que están aquí, Padre. Resplandece en las esposas, resplandece en nuestros padres, resplandece. Iglesia, empieza a orar, a clamar al Dios soberano que puede resucitar los muertos. Señor, dale vida, Padre. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Señor. Tú lo has prometido. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Sopla, Señor. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tienes un Dios todopoderoso. Espera en Él. Descansa en Él. Él va a hacer la obra grande y poderosa en ustedes, iglesia amada. Tenemos un Dios grande. Alabamos al Señor. Alabamos con gozo y alegría. Mientras alabamos, hay una ofrenda que recogemos. Aquí yo quiero apelar a su bolsillo. Hay tanta misericordia por hacer, pero mucha misericordia. ¿Ya? Mucha misericordia. Y mi corazón se duele cuando veo familias que sufren pagar tratamientos médicos carísimos, exámenes carísimos. Nuestra Cecilia Bustamante tuvo que pagar más de... Ella es profesora y Mario tiene algunos problemas laborales. De un paraguaso pagó 250,000 pesos en exámenes. Camila Tapia también tiene mucha necesidad. También José Ignacio, sus papitos, han dado el alma por su salud. Y tantos otros más que sufren. Iglesia, seamos generosos. Porque sin duda nosotros hacemos una buena administración. Yo hablaba con Armando y le decía, Armando, ¿qué podemos sacar de gastos? Pastor, todo está acotado, estamos justos, todo. Aquí no hay derroche. Si necesita información de finanzas, hable con Armando. Él tiene toda la información. ¿Sabes? Sueño con una iglesia millonaria. ¿Para qué? Para plantar iglesia, para hacer misericordia, para ayudar. La Janine, la que nos predicó la otra vez, haciendo misiones en Irak, no lo quise, mira, no es por ella, es por respeto a ella, al marido, por andar traficando Biblias, porque los países musulmanes le dispararon 2 veces y la bala no salió. Y como James Bond se tiró del auto para abajo en un cerro. Eso hacen los cristianos. Y quiero dar gracias a aquellos que son generosos en sus ofrendas, aquellos que ayudan a los jóvenes también de la Academia Teológica que están estudiando, futuros pastores. Ustedes han visto a los jóvenes cómo están predicando. Esto no es gratis, hay un trabajo detrás. Iglesia, sea generosa, diezme, por gracia, dé de gracia lo que ha recibido, por gracia, iglesia amada.